En este video vamos a ver cómo podemos usar tablas para agregar envolventes de amplitud y de frecuencia a un instrumento. En el video anterior habíamos visto que en el nuevo instrumento 2 era posible controlar la amplitud del opcode POSIL al conectar la salida del INSEG al parámetro de entrada de la amplitud. Esto está bien, aunque hay que reconocer que cada nota que se ejecute desde la partitura va a salir siempre con la misma envolvente de amplitud. Si entonces quisiéramos darle una mayor flexibilidad al instrumento 2, lo que podríamos hacer es, en lugar de usar un opcode como el INSEG, agregar al código dos instancias más del mismo opcode POSIL para que sean estas las que se encarguen de controlar la amplitud y la frecuencia de la instancia principal. Y esto va a ser a partir de la lectura de dos nuevas tablas, F2 y F3, que van a ser entonces las que alojen a las envolventes de amplitud y de frecuencia. ¿Cómo funcionaría esta nueva versión del instrumento 2? Bueno, en primer lugar conviene aclarar que en este gráfico la fase de las tres instancias de POSIL ha sido omitida y por lo tanto lo que va a ser posible es usar un valor que viene por defecto, que es 0. Esto es simplemente para simplificar el gráfico y el código. Por otra parte, en la parte superior del gráfico vemos que están las dos nuevas instancias de POSIL, las cuales, como decíamos antes, van a leer las tablas F2 y F3 y lo van a hacer con una frecuencia igual al recíproco de la duración que tenga la nota. Esto va a hacer que cada tabla sea leída exactamente una vez entre el comienzo y el final del evento. Por otra parte, el contenido de las tablas va a ser reescalado de acuerdo con el parámetro de amplitud de los osciladores, que en el caso de la envolvente de amplitud va a ser menos 12 dBFS y en el caso de la envolvente de frecuencia vamos a elegir una frecuencia base de 440 Hz. Sabiendo cómo funciona, vamos a pasar al editor, en donde vemos que en la partitura ya ha sido definida la tabla de función 1, que es la que va a alojar la forma de onda resultante. En este caso, una onda de diente de sierra hecha a partir de la suma de los primeros 5 parciales. Lo que vamos a hacer nosotros es incluir una nueva instrucción F para crear así la tabla de función número 2. Y en esta tabla vamos a almacenar los valores de la envolvente de amplitud. Como la mayoría de las tablas, esta tabla también va a ser creada a los 0 bits. Y luego para el tamaño vamos a elegir un valor que sea una potencia de 2 más 1, específicamente el valor 8193. ¿Y por qué no 8192, como es el caso de la tabla número 1? Bueno, decíamos en el video anterior que cuando trabajamos con osciladores que pretendemos que le den la vuelta a la tabla varias veces procesando a los mismos índices, entonces en ese caso sí había que usar una potencia de 2. Lo que vamos a aprender ahora es que cuando se pretende que el oscilador, en cambio, lea la tabla una sola vez durante lo que sea que dure la nota, entonces no hay que usar potencia de 2, sino potencia de 2 más 1. Y es por esta razón que elegimos aquí el número 8193. En un video posterior vamos a explicar el porqué de esta distinción. Por ahora vamos a continuar con el campo P4, en donde vamos a indicar que queremos hacer uso de la rutina Gen7. Esta rutina es ni más ni menos que el equivalente para las tablas de función de lo que la orquesta es el opcode LINSEG. La única diferencia entre Gen7 y LINSEG es que en lugar de usar duraciones en segundos para la definición de cada segmento, la extensión
de los trazos rectos con Gen 7 va a estar especificada de acuerdo a la cantidad de valores que el segmento en cuestión ocupe en relación al tamaño de la tabla. Es decir que la clásica envolvente de 3 segmentos que venimos repitiendo a lo largo de estos videos se puede representar con la rutina Gen 7 usando los siguientes campos P. De esta forma vemos que el ataque y la extinción van a cubrir cada uno 2048 puntos de la tabla, y esto es aproximadamente un 25% del tamaño total. Y en el medio está la porción de estado estable con 4097 puntos, o lo que sería un 50% del tamaño total. Para la envolvente de frecuencia vamos a escribir una nueva tabla que va a ser la tabla número 3, en donde vamos a tener una línea bastante similar. Aunque la primera diferencia notoria es que en lugar de usar la rutina Gen 7, vamos a invocar a la rutina Gen 5. Esta rutina es el equivalente para las tablas de lo que en la orquesta es el opcode EXSEG. Y esto viene con las mismas limitaciones que EXSEG tiene en cuanto a que hay que evitar los cruces por el 0. Por suerte en la línea que se ve en pantalla vemos que no hay ningún cruce por el 0. Hay también una segunda diferencia con respecto a la envolvente de amplitud, y es que por los campos P siguientes podemos deducir que se trata también aquí de una envolvente de 3 segmentos, pero la idea ahora va a ser crear un glissando exponencial que parta de la mitad de la frecuencia base, arribe a la misma y se mantenga allí por el equivalente al 50% del tamaño de la tabla, y finalmente termine en un ascenso hasta alcanzar el doble de la frecuencia base en el 25% remanente. Hay que decir, sin embargo, que así como está escrita esta línea, no es esto lo que veríamos en la práctica. ¿Por qué razón? Bueno, porque sucede que por defecto las tablas de función son post-normalizadas en CSAM. Esto quiere decir que los valores de una tabla se van a reescalar automáticamente para que el máximo, en términos de valor absoluto, sea 1. Por esta misma razón, así como está escrita esta línea, los valores de esta tabla van a ser reescalados de forma tal que el valor máximo 2, al final de la línea, se convierta ahora en 1. En consecuencia, los segmentos quedarían: primero, ir de 0.25 a 0.5, mantenerse en 0.5 y luego de 0.5 a 1. Esto no es lo que pretendíamos al comienzo cuando hablábamos de lo que queríamos hacer con esta envolvente de frecuencia. Por eso, para evitar la postnormalización que va a ocurrir automáticamente, lo que hay que hacer es pasar el número de rutina gen como valor negativo. Y en este caso entonces, en lugar del número 5, vamos a tener que pasar el valor menos 5. Ahora sí, ya con las 3 tablas en su lugar, vamos a proceder a escribir una nota en la cual vamos a invocar al instrumento 2 por una duración de 3 segundos, pasándole una amplitud y una frecuencia base en campos P4 y P5, luego el número de tabla con la onda resultante a través del campo P6, y las tablas de envolvente de amplitud y frecuencia en P7 y P8 respectivamente. En la orquesta vemos que ya hemos definido un par de variables. Tenemos a las variables IAMP e IFREC para capturar a los valores de P4 y P5, y además están 3 variables más que terminan en el sufijo FT y que son las que vamos a usar para almacenar los números correspondientes a cada tabla pasada desde la partitura.
Lo que resta hacer entonces es invocar a las tres instancias del opcode POSIL que se supone que van a actuar en este instrumento. La primera instancia va a leer el número de tabla almacenado en IAMP-FT a una frecuencia igual a 1 sobre P3, reescalando los valores de la tabla según el contenido de la variable IAMP. A su vez, la salida va a ser una señal de control que se va a almacenar en la variable KAMP. Luego vamos a tener la segunda instancia de POSIL, que va a leer el número de tabla almacenado en IFREC-FT en base a una frecuencia igual a 1 sobre P3 y reescalando los valores de la tabla de acuerdo con la variable IFREC. La salida va a ser una señal de control almacenada en KFREC. Finalmente va a estar la instancia principal de POSIL, que va a leer siguiendo el número de tabla almacenado en la variable IWFFT, a su vez cuyos parámetros de amplitud y frecuencia van a variar siguiendo las señales de control almacenadas en KAMP y en KFREC. Por otra parte, siendo POSIL un opcode polimórfico, lo que vamos a hacer es pedirle en este último caso que nos dé una señal de audio como salida. Y esta señal la vamos a transportar hasta la entrada del opcode out a través de la variable de audio AOSC. Vamos a presionar ahora el botón correr para escuchar cómo suenan ambas envolventes.